Yo soy Antonio Rico para prestarles a ustedes, para servirles. Bueno, todo empezó hace 1000 años, cuando vi a la luz por primera vez y me desarrollé en una vecindad donde vivían 14 familias en cuartuchos de madera. Estudié pura primaria y desde niño nunca pensé en escribir. Lo que sí tenía era la manía de pintar en las paredes con gises o con carbones. Era yo experto en poner letreros. Ya terminando la primaria me dediqué nada más a trabajar como cobrador, primero en bicicleta y después en motocicleta, y duré más de 21 años trabajando como cobrador de 3 diferentes compañías. Mi cuarto trabajo fue vender filtros en toda la República Mexicana, empezando por el DF, y casi recorrí toda la República Mexicana y conocí periodistas y escritores de toda la República, porque donde quiera que yo iba me metía a buscar quién escribe, quién es periodista, quién es poeta, y me hice de muchísimos amigos también en toda la República. Pero todo eso viene a raíz de que cuando me dice mi esposa, que apenas estábamos recién casados, todavía no nos casábamos, cuando me dice, ¿qué crees que estoy embarazada? Me espanté, porque por mi mente nunca había pasado que yo me iba a casar. Y sin embargo, ya me decía que yo lo pensara, porque ya tenía yo 25 años, iba a cumplir 25 años cuando me da la noticia. Y entonces le digo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Mi trabajo es un salario muy pobre, híjole, va a estar duro, tenemos que movernos. No, pues hay que trabajar, dice ella. Pues sí, tenemos que trabajar. Y dentro de esos planes para recibir a la nueva criatura, pensé en estudiar, porque ya me gustaba escribir en cuadernos, en libretas, historias y todo. Y dije, no, pero también me van a preguntar un día a mis hijos, ¿qué estudiaste, papá? ¿Llegaste a la universidad o hasta qué año y por qué? Y otras preguntas a la hora de hacer la tarea que no los voy a poder orientar porque no sé. No, estaba de moda meterse a la secundaria abierta para adultos. Me metí a estudiar la secundaria abierta, que se hace en 3 años, y hice los 3 años en 1. Me la eché y con puros 10. Unas monjas de la parroquia dieron, ellas nos orientaban. Nosotros teníamos que comprar los 3, 4 libros donde venían todas las materias, y ellas me halagaban mucho porque nos apuntamos ahí para ir a tomar clases como 20 vecinos del barrio, y yo era el único que preguntaba. No me quedaba con dudas. Espérese, maestra, dijo usted esto y esto, pero ¿por qué esto y esto no? Y era yo un preguntón. Y las 3 monjas que daban las materias se sorprendían y me querían mucho, y me ponían de ejemplo por los demás. Antonio es el único que pregunta, y se supone que todos ustedes también tienen el mismo interés de aprender, pero él es el único que no se queda con dudas, y hasta nos hace que nos retrasemos, porque me acuerdo que era como 2 horas de clase y ahí tenemos que cortar. Y algunos se desesperaban porque decían, no, pues que vamos a seguir adelante, me interesan las calificaciones, no el saber. O sea, esa era la tirada de muchos. Dijeron, consigo mi título de secundaria y ya es un paso más para conseguir un mejor trabajo. Yo no pensé en eso nunca. Yo dije, no, quiero aprender a escribir y conocer de historia y de literatura, de política y de todo, porque mis hijos me van a abrumar con preguntas y yo no estoy dispuesto a decirles no sé.
les voy a contestar, incluida la religión. Papá, ¿por qué eres católico? Por esto y por esto. ¿Por qué no eres? Por esto y por esto. O sea, me metí a un curso de Biblia en la misma parroquia con las mismas monjas. Fue fabuloso para mí. Aprendí mucho de la Biblia sin aprenderme nada de memoria. Todo lo asimilaba, me alimentaba de ese conocimiento. Y ya una vez encarrerado, el libro de español me traía literatura, los grandes autores, y aprendías quiénes sabían los mejores escritores de México, del mundo, ahí venían en el libro. Y me fui aprendiendo eso y me interesaron los libros. Y ya como a los 3 meses de que estaba yo estudiando, corría a las librerías a comprar libros. Me costaba un ojo de la cara un libro, pero valía la pena. Porque ya cuando nace mi hijo Tony, ya había yo terminado la... cuando nace mi hijo Tony estaba yo a mitad de la secundaria abierta. Y ya con ese conocimiento empecé a hacer amigos en los cafés de México, en las librerías, de escritores, de periodistas, a leer periódicos. Me leía 3 periódicos distintos diario para comparar la calidad de opinión y de política y de todo. Y todo eso me llevó ahí, y después por accidente, creo que también les platiqué eso algún día, en 1982 mandé 2 cuentos a concurso nacional, a nivel nacional, y los escribí para mandarlos, pero nunca pensé en ganar, sino me llamaba la atención participar, para que a ver si alguien de los que leía lo que yo escribí, pues me hacía un comentario, nada más, que me dejara satisfecho. Y ya con eso, como me dio por escribir, descubro la revista de Rius, La Garrapata, y te reías mucho, era política, cultura, todo. Rius te daba de todo. Incluso hay libros que se titularon Marx para principiantes, Cristo para principiantes. Dejó unos libros de una categoría, La panza es primero, vegetariano. Entonces gracias a ese señor me guió qué libros comprar y qué aprender, y lo hice. Entonces cuando aparecen las convocatorias de cuentos, yo voy a mandar. Porque para esto, cuando aparecen las convocatorias, ya había ido yo a las oficinas de La Garrapata a hablar con Rius y toda la comitiva de ahí, porque fui a una librería del centro, ahí por la Alameda, en la avenida Juárez, el edificio Juárez, la librería Juárez, y el dueño se apellidaba Juárez. Y era famoso ese señor entre los escritores, porque ahí iban muchos escritores famosos a comprar libros. Y escribí el cuento que se llama La Catarsis, que aparece aquí en el libro. Cómo me gustan las mujeres. Y ahí fui a esa librería y vi un letrero que decía: a todos los que vean este anuncio, todos los lectores que les gusta escribir, aquí pueden leer lo que ustedes escriban en esta librería. Y entonces me llamó la atención y vi que estaba en esa lista, estaba Carlos Monsiváis, que ya lo leía yo, el mejor político intelectual de México, que se iba a presentar al siguiente día. Y me dio mucho gusto y me pasé y hablé con el señor Juárez. Le dije que yo escribía, que tenía unos cuentos ahí que había publicado en La Garrapata. Y dice: bueno, dice, puedes venir, te voy a programar para el mes que entra, porque ya este mes ya está lleno. Te programo para el mes que entra y serás bienvenido. Y había un foro
pequeño para que leyeran los escritores, y había sillas y bancas largas, y en ese momento había como unas 15, 20 personas escuchando a otro escritor. Me quedé ahí, y al siguiente mes ya estaba yo programado con ese cuento de cómo me gustan las mujeres, y pasé a leerlo. Era un público como de 15 personas, y me emocioné mucho. Dije, híjole, voy a tener un público para un cuento mío. Para esto ya había escrito varios cuentos en La Garrapata, y pasé y le puse sabor. Cómo me gustan las viejas, caramba, zambomba, recáspita. Lo actué un poco. No, cuando lo termino, me aplaudieron y me felicitaron, y una algarabía porque les fascinó. Y volteó a ver al señor Juárez, y el señor Juárez está muy serio. No me dijo nada, pero se repartió café, bocadillos y todo al final. Conocí a algunas personas, y ya cuando me despedí, el señor Juárez me dice, venga, dice, quiero decirle algo. Estaba bien serio conmigo, y me dice, el próximo cuento que usted a leer, primero me lo lea a mí, dice, porque sabe que esta librería es decente, y eso que usted leyó es pura pornografía. Entonces quiero leer. Si no puede tener otra cosa más que escritos como ese, no lo quiero aquí. Fue todo, jamás volví. Pero también no volví porque no, ahorita me confundí, pero todavía no escribía en La Garrapata, sino que ese cuento sirvió para entrar a La Garrapata, porque al salir, un señor ya grande me estaba esperando afuera. Carlos Nagore, me acuerdo del nombre, Carlos Nagore, y él escribía cuentos y todo. Me dice, ¿sabes qué? Dice, el estilo de tu cuento tiene todo el estilo de la revista La Garrapata. Dice, ¿la conoces? Le digo, sí. Pues ve a las oficinas de La Garrapata, ahí está la dirección en la revista, y ya, me calzo que te lo publican, porque está bien cotorro, bien a todo dar, y te lo van a publicar ahí. Y corrí rápido a la dirección al otro día, y estaba Ríos, y estaba el grupo Botellitas de Jerez, famosísimo en México en ese momento, con Sergio Arau, hijo de Alfonso Arau, el cineasta, y yo no sabía que eran ellos, porque a mí no me gustaba ese grupo. Entonces toco la puerta, y era un edificio de apartamentos, pero que adaptaron el apartamento como oficina. Pero Botellita de Jerez estaban ensayando con batería y guitarras eléctricas. Me pareció maravilloso ver un grupo de rock, porque me fascinaban, pero no sabía que era Botellita de Jerez. Entonces me pasan con Antonio Caram, un gran periodista en ese tiempo, ya murió. Me dice, déjame tu cuento aquí, dice, no te vamos a decir si lo vamos a publicar o no. Tú en la próxima quincena compras la revista, y si ves que tu cuento está publicado, empiezas a traernos ya más cuentos. No hay otra más que veas este cuento publicado. Ahorita no lo puedo leer, no hay tiempo. Y todos los muchachos están ensayando ahorita. Lo llevo a La Garrapata, llega la quincena, voy al puesto de periódicos, y ahí está mi cuento, La Catarsis. Y fue mi primer cuento que publiqué en La Garrapata, y de ahí duré 2 años publicando, del 80, de finales de los 70 al 82. Duré 2 años hasta que el gobierno tronó a la revista, porque todas las sátiras casi las hacíamos políticas, burlonas. Y a partir de ahí, cuando veo las convocatorias de cuento, en el 82 mando 2 cuentos, uno dedicado a mi padre y otro que el tema era
Uno dedicado a mi padre, que era Falda Cortita, y el otro era el tema que exigía el concurso, era el trabajador patrón. Cuando yo veo eso publicado en La Garrapata, en la Catarsis, me animo más, y cuando mando los 2 cuentos en el 82, cosa grande, los 2 primeros cuentos que mando a concursos y los 2 ganan. Pero con la novedad que Falda Cortita, este libro que acabo de presentar, Falda Cortita, el último día que era para entregar era 31 de diciembre, eso pasaba en todos los concursos. El concurso se cierra para el 31 de diciembre y te vamos a dar noticias si ganaste o no públicamente en los periódicos. De otra manera, nomás con que no hayas publicado tu cuento, es que no ganaste. Si hay una mención honorífica, también te avisamos. Entonces, tenían que pasar 2 meses. Era lo normal para cualquier concurso, enero y febrero. Entonces te avisaban a finales de febrero o a principios de marzo. Y llega el momento que veo el cuento que el tema era patrón empleado, que el título era Dime con quién trabajas. Ese era el título, y apareció, fuiste uno de los 10 ganadores de ese concurso, porque habían anunciado eso, porque era cuento obrero, cuento para gente, para escritores humildes que no hubieran estudiado mucho. Y me llega el aviso de que gané ahí, y el dinero que te pagaban en ese tiempo, los cuentos, era 30,000 pesos, y la publicación, diploma y la publicación del libro, de tu escrito. Entonces ese libro apareció con 10 autores, es un libro colectivo con 10 autores, y conocí a todos los autores, mis amigos de ellos, y esperé el de Falda Cortita, y veía todos los periódicos, todo marzo pasé, y marzo y abril buscando los periódicos, nada, hasta que dije no gané nada, ya se perdió ese cuento, pero yo tenía copia, ¿verdad? Resulta que agarré el oficio de vender filtros en toda la República, y me fue muy bien como vendedor, que yo aborrecía las ventas. Y yo siempre decía, como vendedor sería lo último que haría yo en mi vida, porque yo los veía sufrir a los vendedores en las calles, y pensaba que era la única manera de vender, no sabía que había otras. No, lo último que voy a hacer es ser vendedor, porque la gente le azota la puerta en la cara y todo, y no. Y entonces, cuando ya estoy como vendedor, por casualidad, nos habían despedido a 20 del trabajo donde estaba, porque una devaluación, el patrón que teníamos dice, voy a tener que despedir a 20, y nomás les voy a dar el 60% de retirada, no el 100%, y el que quiera hacer pleito, pues ustedes saben que tengo buenos abogados, el que quiera hacer pleito, adelante. Bueno, yo no era de los 20 que estaban corriendo, pero ya era yo famoso en la compañía, porque yo hacía obras de teatro cortas, de media hora, de sketch, y al patrón le gustaba mucho todo eso. Yo lo hacía reír muchísimo, me quería mucho el patrón, millonario, y cuando anuncia que se van a ir 20, yo no estoy ahí, y entonces de repente a los 2 días me buscan esos 20 y me dicen, Rico,
tú que eres muy político y lees mucho y todo, te escogimos como delegado sindical para que nos defiendas porque nos están corriendo. Dije, en la torre, ¿ahora qué hago? El patrón me quiere mucho y yo necesito ese trabajo, pero también siento responsabilidad con mis amigos, debo de solidarizarme, ¿no? Y no lo pensé mucho, les dije, está bien, acepto. Y empiezo a ir a bufetes de abogados a preguntar qué podían hacer, una demanda o cómo defenderse. Fuimos como a 5 o 6 bufetes de abogados, los mejores que nos recomendaban, y todos nos dimos cuenta que los abogados y los bufetes están en combinación con los patrones para hacerlos perder a los empleados. Y cuando ya vi eso, les dije, no se puede. Donde quiera se ve que están conectados con los patrones. O sea, aunque no conozcan al patrón, le hablan y le dicen, tus obreros vinieron aquí y me plantearon esto, que con cuánto le vas a entrar y los hago perder. Ese era el método. Bueno, un día me dice la secretaria de mi patrón, señor Rico, me dice el señor Moisés, que así se llamaba mi patrón, que se salga de ese movimiento porque si no también usted va a ser despedido. Y le dije, dígale al señor Moisés que me da mucha pena que haya pasado esto, pero no puedo abandonar a mis amigos, ellos confían mucho en mí y ya empecé esto, ya no lo puedo dejar. Bueno, allá usted, pero si usted sigue el movimiento, usted también se va, en lugar de 20 se van 20, 21. ¿Y qué crees? El patrón y mi jefa de cobranzas me estaban presionando para terminar mi novela, porque les dije que estaba escribiendo una novela, El Chilango de la Mancha. Y con mucha pena me despide y me dan también nomás el 60%, pero les dije, la moto se va a echar a perder ahí, ya no la van a usar, ya no va a haber cobrador y entonces se va a echar a perder. ¿Por qué no me la venden o me la regalan? Y dijo el patrón, no, te la vendo, pero te la voy a vender barata. Vas a ir a un taller mecánico y a 3 talleres mecánicos de moto y que te digan cuánto vale esta moto y el precio que te den te la doy a la mitad. Es lo más que puedo hacer por ti. La conseguí baratísima porque el que me acompañó como testigo de un empleado muy barbero del patrón, yo dije, no, si me acompaña no puedo hacer tranza. Me acompañó y al primer taller que fuimos me dijo el mecánico, yo no te la compro porque yo las arreglo y yo las vendo, pero yo te la compraría muy barata. No hay más que, el mejor negocio es que la vendas de particular a particular, alguien que no sepa mucho de motos. Y le dije al que iba conmigo, pues vamos al segundo taller. Dice, no, vámonos, ya vámonos, vamos a decir que los 3 talleres te ofrecieron un promedio de 20,000 pesos. Porque dijo Moisés que te la va a dar a la mitad, bueno, para que te la den 10,000. O sea que prácticamente con la moto gané el 100% de retirada. No perdí como todos mis compañeros. Bueno, esa fue la historia de ese Dime con quién trabajas. Pero ellos, el patrón y mi jefa de cobranzas, también millonaria, igual que el patrón, eran amigos. Me insistían que terminara la novela que yo estaba escribiendo, que terminara. Incluso la jefa de cobranzas, que era descendiente de judíos, me dijo, usted me gusta para abogado, yo de cualquier tema que le hablo, y le da a usted una de salidas a los temas tremenda, y yo me quedo chiquita, dice, porque yo sí estudié en universidad y todo, dice, pero usted como habla y lo que sabe, usted me gusta para abogado, yo le pago la carrera de abogado, pero ya, universidad abierta. Y
dije, una gran oportunidad, pero me puse a pensar en mis 3 hijos, en mis hijos. Dije, no, yo tengo que dedicarles tiempo a ellos, porque si los descuido se me hacen delincuentes, marihuanos o algo. Y entonces le decía yo a mi patrona, que nos quisimos mucho. Le decía yo, dispénseme, señora Esther, pero así se llamaba Esther, dispénseme, pero no le puedo agarrar la palabra de ser abogado, porque para empezar odio a los abogados porque tienen mala fama. Por eso me corrieron de ahí. Entonces me advirtieron, entonces paso a hablar también con el patrón y le dije a la secretaria, ¿puedo hablar con el señor Moisés para despedirme? Pues sí, ¿y qué pasó? Y estaba bien apenado el señor Moisés, siempre andaba bien trajeado y todo. Y ya me pasó la secretaria y le dije, señor Moisés, vengo a darle las gracias, ya me voy, ya son mis últimos momentos aquí y quiero darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Duré ahí 7 años trabajando. ¿Y qué crees que me dice? Bueno, Rico, a mí me da mucha pena esto que pasó, dice, perdóname, pero lo tenía que hacer, porque si no los demás no iban a escarmentar. Bueno, pero dice, prométeme una cosa, dice, cuando termines la novela, la vamos a publicar Esther y yo, o sea, la jefa de cobranza. Y la señora Esther me dijo lo mismo, me termina esa novela y además vamos a vernos 2-3 veces al mes para tomar café y comer. Y yo pago, usted no va a pagar nada. No me venga con que no puede. Y duré como 1 año más tratando a la señora Esther, al señor Moisés muy poco. Pero ¿qué crees? Un día manejando mi moto en la ciudad, me paro en un semáforo en alto, en la avenida Río Churubusco, y se para un carro de lujo con los vidrios ahumados junto a mí, a esperar el alto también, y se baja la ventanilla de la derecha y era el señor Moisés, que iba sentado del lado derecho porque traía su chofer. ¿Qué pasó, pinche Rico? ¿Cómo has estado? Bien, señor Moisés. ¿Te ha ido bien? ¿No necesitas dinero? No, muchas gracias, estoy bien, todo bien. ¿Y qué pasó con esa pinche novela? ¿Ya la terminaste? No, estoy trabajando. Termínala. Esther y yo te estamos esperando para publicártela. Una delicia del señor y la otra feliz. Claro, el sistema era ganarle a los obreros y que el gobierno no les hiciera nada y eso. Pues no pude ponerme con Sansón a las patadas. Ahí sí, ponerte contra el dinero está difícil. Bueno, la cosa es que Falda Cortita brilló por su ausencia, no me llegaron nunca los resultados. De 2 meses después de terminada la convocatoria, me iban a avisar. Pasó 1 año, 82, 83, 84, y en el 84 ya de vendedor yo, un día llego de un viaje de 8 días, y me dice Leonora, te habló un abogado que ganaste un premio de cuento. Y dije, no, si los únicos cuentos que mandé fue en el 82, Falda Cortita, y dime con quién trabajas. Y dime con quién trabajas, lo gané y me pagaron y todo. O sea, Falda Cortita nunca llegó, a menos que sea ese, pero no creo, es mucho tiempo. Pues me dejó su teléfono y que le hables. Ese abogado era otro escritor, Hernando Avilés se llamaba porque ya murió. Y le hablo y dice, ¿sabes qué? Tú metiste un cuento, Falda Cortita, a esta editorial, pero ¿qué crees? Que nunca, el concurso nunca se entregaron premios ni se avisó nada, dice, porque la imprenta quebró. Entonces, yo soy abogado y me hice cargo de liquidar la compañía. Pero de lo que tengo que liquidar es pagarte tu cheque, porque tú ganaste en primer lugar con Falda Cortita. Increíble.
Dice, lo único que te quedaron te van a quedar a deber es la edición, porque la editorial quebró. Pues no importa, pero quiero hablar contigo. Le había encantado el cuento. ¿Y qué crees? Me dice, te espero a tal hora, tal día. Bueno, ahí nos vemos en su oficina, en la colonia Roma. Y que voy, y estaba la secretaria nada más. Él no me había dicho que era escritor. Y entonces me dice la secretaria, usted es el señor Rico, sí. ¿Sabe qué me dijo el señor Avilés? Que si lo puede esperar, es que tuvo algo que hacer, pero que si venía usted, que le pidiera de favor que lo esperara. Lo espero todo el tiempo del mundo. Y ahí tenía mi cheque ella. Dice, yo no se lo entrego, quiero que el señor Avilés se lo entregue. ¿Sabes por qué dijo que me quería ver? Porque le había fascinado el cuento. Y empezamos a platicar del cuento. ¿Cómo le oye? Cuando me ve dice, yo pensé que eras uno ya muy viejo, una persona muy vieja. Estás bien jovenazo. Dice, qué bien. Yo soy Hernando Avilés, no sé si has leído algo mío en el periódico 1+1, en La Jornada. Sí, te conozco, me encantan tus escritos, claro. Nos hicimos amigos. Me entrega mi cheque. El diploma tampoco existió, el puro cheque. Y la edición del libro tampoco, porque se cayó quebró la editorial. Bueno, pero te voy a proponer algo. ¿Tienes más cuentos? Le digo, sí, que viene siendo esto. Tenía yo el material más o menos esto. Y le digo, sí, porque sí, dice, porque yo te puedo conseguir una editorial que te lo publique y no te cuesta nada. Yo me encargo de que no te cueste nada. Formidable. Pero déjame buscar, porque conozco varias, pero quiero ver cuál de ellas es la mejor y la que más puede. Y empieza a ver del 84, llega el terremoto del 85, y me habla como a los 3-4 días. Toño Rico, sí, ¿qué crees? Tu libro ya estaba preparándose en otra editorial, pero se vino abajo con el terremoto. Y lo único que rescatamos fue la galera, o sea, el rollo. Ya el próximo paso era la edición del libro, y le llaman galeras a ese rollo. Y ya estaba listo para meterse al libro, y se vino abajo, pero yo mismo fui a buscar y encontramos las galeras. Entonces ese cuento estaba dedicado a mi padre. Algo dice a mi padre que no quiere que lo publiques, pero a mi papá le hubiera fascinado ese cuento porque era muy picaresco, alburero. Tenía mi mismo carácter, tenía amigos así, y era cantante de tango, de cha-cha-cha, bailador de mambo, de cha-cha-cha, todo. Y se lo dediqué sobre todo porque se había puesto muy malo y nos habían dicho que no iba a durar mucho. Y entonces pasa eso, que este libro de Falda Cortita pasó muchas tempestades y hasta ahorita lo veo convertido en libro. Y pasaron otras cosas. Cuando muere mi padre, que se cerró el concurso de Falda Cortita, yo tenía que entregarlo el día 31 y mi padre muere el día 30 de diciembre. Y entonces el 31 lo llevamos al panteón, lo enterramos. No, el 31 murió y lo estábamos velando y rezando todo el día 31. Y yo dije, ya no llevé el cuento a concurso, me falta el final, pensé. Y la Leonora, mi esposa, que le encanta rezar para los muertos y todo, ella es muy católica y siempre la escogen para orar y todas esas cosas, se estaba haciendo cargo de los rezos para mi padre. Y me dice como a la 1 de la mañana, dice, vete
a dormir, porque mañana que vayamos al panteón, tú- tenemos que ir lo más enteros que podamos. Como a la 1 de la mañana, ya el cuento, guarda cortita, ya no lo iba a terminar. Y cuando me dice eso, me brilló el cerebro y dije, la torre, en lugar de irme a dormir, me voy a terminar el cuento. Y que le agarro la palabra a mi esposa, le digo, sí, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir. Vivíamos a media cuadra de la casa de mi papá. Me voy a ir a dormir. Y en lugar de irme a dormir, agarré la máquina de escribir y empecé a terminar el cuento Falda Cortita. De las 2, 3 de la mañana a las 6, 7 de la mañana lo terminé. Entonces, ya que una vez terminado, sin que mi esposa supiera, agarré el cuento, las hojas, todo lo que necesitaba para llevarlo al Museo Nacional de las Culturas Populares de Coyoacán, que ahí estaba el concurso. Y voy, y resulta que el museo estaba cerrado porque como era día primero no se trabajaba. Entonces no trabajó, entonces y dejé mi moto en la banqueta y vi que estaba cerrado. Híjole, y buscaba un buzón, un lugar donde dejarlo en el museo y pues nada. Hasta que por fin, ya me iba a ir yo con mis borradores, me subí a la moto y ya había acomodado las hojas en la cajuelita de la moto, cuando un tipo se acerca a mí y dice, ¿qué era lo que deseabas? Te vi que estabas buscando algo aquí, querías algo del museo o de la editorial o que... Ya le expliqué, es que traigo un cuento que... bla bla bla. Ah, dice, no puedes dejar ahí está el buzón, mira, ven. Y me llevó al buzón, dice, ahí ponlo y ya, dice, por eso ya llegó. Y llegó y ganó. Una historia formidable, ¿no? O sea, un cuento sobre otro cuento. No, ha sido fabuloso para mí todo esto y al público principalmente que adquiera este libro va a entenderlo más con la historia que acabo de contar, porque para mí es una historia fabulosa donde está por medio mi padre. Estuvo, pero sí, él está dedicado a él. Formidable. Todo el formato es único. Yo no me imaginaba que podrías hacer algo así, Alex. Es formidable la portada, la contraportada, el tipo de foto es artístico, es todo un arte y las fotos que presentas en medio para ilustrar los cuentos es fabulosa para mí. Es puro arte esto. No es una caricatura común y corriente para hacer reír, no. Es arte, es literatura, pertenece a la literatura. Y me siento muy, muy halagado de que me hayas atendido también, Alex, tú y Malena, como editores y tan hospitalarios en su casa para convidarme café, tomarnos un cafecito todos y platicar y reírnos. Esta es una felicidad. Falda Cortita.